Bienvenido a este rincón de historias de medianoche. Si te atreves a seguir escuchando, suscríbete, deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde donde nos escuchan. Aquí, las historias no se olvidan fácilmente, así que comencemos. Durante mucho tiempo pensé que las historias de fantasmas eran puras tonterías, cosas que inventaba la gente para asustar a los niños o para vender libros baratos. Yo era de esas personas que se burlaban cuando alguien decía haber visto algo extraño. Creía firmemente que todo tenía una explicación lógica, que la ciencia podía resolver cualquier misterio. Pero hay cosas en este mundo que van más allá de lo que podemos entender con la razón, cosas que te cambian para siempre. Mi nombre es Roberto Méndez Castillo y soy de Guadalajara, Jalisco. Tengo 35 años y trabajo como técnico en refrigeración. Soy una persona normal, con una vida normal, pero lo que les voy a contar cambió todo lo que creía saber sobre la realidad. Era el mes de octubre del año pasado cuando mi tío Ernesto me pidió que lo acompañara al cementerio de San Miguel. Este lugar está en las afueras de la ciudad, rodeado de cerros y árboles viejos que parecen estar siempre secos, sin importar la época del año. Mi tío trabajaba como cuidador nocturno del cementerio desde hacía más de 20 años. Era un hombre tranquilo, de pocas palabras, pero esa tarde estaba muy nervioso. Sus manos temblaban cuando encendía los cigarrillos y no podía quedarse quieto en ningún lugar. «Roberto», me dijo con voz temblorosa, «necesito que me hagas un favor muy grande. Han estado pasando cosas muy raras en el cementerio y ya no puedo estar solo ahí durante las noches». Le pregunté qué tipo de cosas raras, pero él solo movía la cabeza y me decía que era mejor que lo viera con mis propios ojos. «Si te lo cuento, vas a pensar que me estoy volviendo loco», me dijo. «Pero si vienes conmigo, vas a entender por qué necesito ayuda». La verdad es que mi tío nunca me había pedido nada, y se veía realmente asustado. Además, el trabajo extra me vendría bien para completar los gastos del mes. Así que acepté acompañarlo esa misma noche. Llegamos al cementerio a las 8 de la noche. El lugar estaba más silencioso de lo normal. Ni siquiera se escuchaban los grillos o los perros que siempre ladran en las colonias cercanas. Las lápidas se veían diferentes bajo la luz de la luna, como si fueran dientes blancos saliendo de la tierra negra. Mi tío me llevó hasta la casita pequeña donde guardaba sus cosas. Era un cuarto muy sencillo, con una mesa, 2 sillas, una estufa pequeña y una cama angosta donde a veces se quedaba a dormir cuando el trabajo se ponía muy pesado. «Mira, Roberto», me dijo mientras preparaba café, «lo que te voy a contar va a sonar muy loco, pero necesito que me creas. Hace como 2 meses empezaron a pasar cosas que no tienen explicación». Me senté en una de las sillas y esperé a que me contara. Afuera el viento movía las ramas de los árboles y hacía un ruido como de susurros. «Al principio eran solo ruidos», siguió mi tío. «Pasos que se escuchaban entre las tumbas, pero cuando salía a ver, no había nadie. Pensé que serían gatos o perros callejeros. Después empecé a ver luces que se movían por el cementerio. Luces azules, muy pálidas, que flotaban entre las cruces. Cuando trataba de seguirlas, siempre desaparecían». Mi tío tomó un trago de café y siguió hablando con voz cada vez más baja. «Pero lo peor empezó hace 3 semanas. Una noche estaba aquí adentro leyendo el periódico, cuando escuché que alguien tocaba la puerta. Pensé que sería alguien de la familia de algún difunto que se le había olvidado algo. Cuando abrí la puerta no había nadie, pero en el suelo estaba una rosa blanca muy fresca como si la acabaran de cortar. Al día siguiente encontré la misma rosa sobre la tumba de una señora que se llama Elena Ramírez. Murió hace como 50 años, según lo que dice en su lápida. El viento afuera se estaba haciendo más fuerte y empezaba a silbar entre las ramas. Eso no es lo peor, Roberto. Lo peor es que desde esa noche Elena Ramírez camina por el cementerio». Cuando mi tío dijo esto, sentí como si una corriente fría me hubiera pasado por todo el cuerpo. «¿Cómo que camina?», le pregunté tratando de sonar tranquilo. «La he visto 3 veces. Siempre aparece cerca de las 11 de la noche. Es una mujer joven con un vestido blanco muy largo. Camina muy despacio entre las tumbas como si estuviera buscando algo. La primera vez que la vi pensé que era alguien que se había perdido. Salí para preguntarle si necesitaba ayuda, pero cuando me acerqué, ella volteó a verme y
Mi tío se quedó callado por un momento largo, como si no supiera cómo seguir. ¿Y qué pasó?, le pregunté. Sus ojos, Roberto. Sus ojos no eran normales. Eran completamente blancos, sin pupilas ni nada. Y cuando me vio, sonrió de una manera que me heló la sangre. Después de eso, ella siguió caminando como si yo no estuviera ahí. Se dirigió hacia su tumba y simplemente desapareció. En ese momento escuchamos un ruido afuera, como si alguien hubiera tirado algo pesado. Los dos nos quedamos muy quietos escuchando. «Son las 10:30», susurró mi tío viendo su reloj. «Ya casi es hora». Salimos de la casita muy despacio, tratando de no hacer ruido. Mi tío llevaba una linterna pequeña, pero la mantenía apagada. La luna estaba casi llena esa noche, así que podíamos ver bastante bien entre las tumbas. El cementerio de San Miguel es muy grande. Tiene como 200 tumbas repartidas en varias secciones. Algunas son muy antiguas, con cruces de hierro que ya están oxidadas y lápidas con letras que ya no se pueden leer bien. Otras son más nuevas, con flores de plástico y fotografías de los difuntos. Caminamos hacia la parte más vieja del cementerio, donde están las tumbas de la gente que murió hace muchos años. El pasto estaba húmedo por el rocío, y nuestros zapatos hacían un ruido suave al caminar. De repente mi tío se detuvo y me agarró del brazo. «Allá», me susurró señalando hacia una fila de tumbas que estaban como a 50 metros de nosotros. Al principio no vi nada extraño, solo las sombras de las cruces y las flores. Pero después de unos segundos empecé a notar algo diferente. Había una luz muy tenue, casi azul, que se movía muy despacio entre las tumbas. No era como la luz de una linterna o de un teléfono. Era más bien como cuando ves los rayos del sol que entran por las nubes, pero mucho más pálida. «¿La ves?», me preguntó mi tío con voz temblorosa. Yo solo pude asentir con la cabeza porque se me había secado la garganta. La luz se movía de una tumba a otra, como si estuviera buscando algo específico. A veces se detenía por unos segundos sobre una lápida, y después seguía su camino. «Vamos a acercarnos más», me dijo mi tío, pero yo no quería moverme de donde estaba. «Tranquilo», me susurró. «Ella no nos va a hacer daño, solo no la mires directo a los ojos cuando aparezca». Empezamos a caminar hacia donde estaba la luz, escondiéndonos detrás de las tumbas más grandes. Mientras nos acercábamos, el aire se puso más frío, y empecé a escuchar algo que sonaba como una canción muy bajita. Era una voz de mujer que cantaba una melodía muy triste, pero no podía entender las palabras. La canción me daba una sensación muy extraña, como de nostalgia por algo que nunca había vivido. Cuando estuvimos como a 20 metros de la luz, mi tío me hizo una seña para que nos detuviéramos. Nos agachamos detrás de una tumba grande que tenía la forma de una casa pequeñita. Desde ahí podíamos ver todo perfectamente. La luz estaba flotando sobre una tumba que tenía una cruz de mármol blanco. En la base de la cruz había letras doradas que decían: Elena Ramírez de Santos, 1930-1952. Descanse en paz. La tumba estaba cubierta de rosas blancas muy frescas, como si alguien las hubiera puesto ahí hace pocas horas. De repente, la luz empezó a cambiar de forma. Primero se hizo más grande, después empezó a tomar la silueta de una persona. Lo que vi después me va a acompañar hasta el día que me muera. La luz se convirtió en una mujer joven, como de 20 años. Tenía el pelo negro muy largo que le llegaba hasta la cintura. Llevaba un vestido blanco que parecía de novia, con encajes y bordados muy delicados. Pero lo más impresionante era su rostro. Era muy hermoso, pero tenía una palidez que no era natural. Su piel parecía de porcelana, tan blanca que casi brillaba bajo la luz de la luna. Elena, porque estaba seguro de que era ella, se quedó parada junto a su tumba por unos minutos. Movía los labios como si estuviera hablando con alguien, pero nosotros no podíamos escuchar lo que decía. Después empezó a caminar muy despacio entre las otras tumbas. Sus pies no tocaban el suelo. Flotaba como a 5 centímetros de altura, y el vestido se movía como si hubiera una brisa suave, aunque el aire estaba completamente quieto. Mientras caminaba seguía cantando esa canción tan triste. Ahora que estaba más cerca pude escuchar algunas palabras. Cantaba algo sobre esperar a alguien que nunca regresó, sobre promesas que se rompieron. Elena se dirigió hacia la parte del cementerio donde están las tumbas más nuevas. Mi tío y yo la seguimos, manteniéndonos siempre a una distancia segura. Ella se detuvo frente a varias tumbas, como si estuviera leyendo los nombres en las lápidas. En cada tumba donde se paraba,
Dejaba caer una rosa blanca. Las flores aparecían de la nada en sus manos, y después las soltaba con mucha delicadeza. Cuando llegamos a la tumba de un hombre que había muerto hace como 10 años, Elena se detuvo por más tiempo. Se arrodilló frente a la lápida y puso las 2 manos sobre la tierra. En ese momento escuchamos su voz más clara. «¿Por qué no viniste?», decía una y otra vez. «Me dijiste que vendrías por mí. Esperé tanto tiempo. Esperé hasta que ya no pude más». Su voz era muy dulce, pero había algo en ella que daba mucho miedo. Era como si estuviera hablando desde muy lejos, desde un lugar muy frío y oscuro. De repente Elena levantó la cabeza y miró exactamente hacia donde estábamos escondidos. Mi tío me agarró del brazo con tanta fuerza que me dolió. «No la mires a los ojos», me susurró desesperado. «Hagas lo que hagas, no la mires a los ojos». Pero ya era demasiado tarde. Elena estaba caminando hacia nosotros y aunque traté de apartar la mirada no pude. Sus ojos eran exactamente como había dicho mi tío. Completamente blancos, sin pupilas, como 2 esferas de leche. Pero lo peor no eran sus ojos. Lo peor era la sonrisa. Una sonrisa que ocupaba toda su cara. Demasiado grande para ser natural. Una sonrisa que me decía que sabía algo terrible que yo no sabía. Cuando estuvo a solo 3 metros de nosotros, se detuvo. «Hola, Roberto», me dijo con esa voz que parecía venir de otro mundo. Mi sangre se congeló cuando escuché mi nombre salir de sus labios. ¿Cómo era posible que supiera quién era yo? Mi tío estaba temblando a mi lado, pero no se atrevía a moverse. Elena siguió sonriendo con esa sonrisa horrible, mientras me miraba fijamente. «Te has estado esperando, Roberto», me dijo con voz muy suave. «Sabía que vendrías esta noche. Tu tío me habló mucho de ti durante todos estos meses. Me dijo que eras una buena persona, que podías ayudarme». Miré a mi tío con confusión, pero él tenía los ojos cerrados y movía los labios como si estuviera rezando. «¿Ayudarla con qué?», logré preguntarle, aunque mi voz salió como un susurro ronco. Elena se acercó un paso más y ahora podía ver su cara con más detalle. Su piel no solo era pálida, sino que tenía pequeñas grietas como si fuera de porcelana vieja. Y había algo más extraño. Su vestido estaba mojado desde la cintura hacia abajo, como si hubiera estado caminando en agua. «Necesito que me ayudes a encontrarlo», me dijo. Él me prometió que vendría por mí el día de nuestra boda. Pero nunca llegó. Me quedé esperando en la iglesia hasta que el padre decidió que ya no iba a venir. Esa misma noche me fui al río. No podía vivir con la vergüenza y el dolor. Cuando dijo esto entendí por qué su vestido estaba mojado. Elena había terminado con su vida en el río la noche de su boda fallida. «Pero ahora he regresado», siguió diciendo. «Y sé que él también está aquí en algún lugar del cementerio. Solo necesito que alguien me ayude a buscarlo. Alguien que esté vivo y pueda ver lo que yo no puedo ver». Mi tío finalmente abrió los ojos y me miró con una expresión de terror que nunca había visto antes. «Roberto», me susurró, «no hagas lo que te pida, por favor». Pero Elena escuchó lo que dijo mi tío, y su sonrisa se hizo aún más grande. «Tu tío no entiende», me dijo. «Él tiene miedo porque no sabe lo que es el amor verdadero. Pero tú sí, ¿verdad, Roberto? Tú tienes novia. Tú sabes lo que se siente amar a alguien con toda el alma». Esto me sorprendió mucho porque era cierto que tenía novia, pero nunca le había hablado de ella a mi tío, al menos no que yo recordara. «Si tu novia desapareciera de repente», siguió Elena, «¿no harías todo lo posible por encontrarla? ¿No buscarías en todos lados hasta dar con ella?» «Eso es exactamente lo que estoy haciendo. Solo quiero encontrar a mi prometido para poder descansar en paz». La lógica de Elena parecía razonable, pero había algo en su voz que me decía que no era tan simple como ella lo hacía parecer. «¿Cómo se llama él?», le pregunté. «Miguel Santos», me respondió inmediatamente. «Era muy guapo, con ojos verdes y cabello castaño. Trabajaba en la hacienda de la familia Rodríguez». Nos íbamos a casar el 15 de septiembre de 1952. Todo estaba listo, la iglesia, la fiesta, mi vestido. Elena se tocó el vestido con las manos y por un momento pareció perderse en sus recuerdos. Pero algo pasó esa mañana. Miguel no llegó a la iglesia y tampoco regresó a la hacienda. Todos dijeron que se había ido del pueblo, que me había abandonado. Pero yo sé que eso no es cierto. Miguel me amaba de verdad. Algo malo le pasó, estoy segura. Mi tío me jaló de la manga y me susurró al oído: «Roberto, no le creas nada. Ella no quiere encontrarlo para descansar en paz.
Quiere encontrarlo para llevárselo con ella. Elena escuchó lo que dijo mi tío, y su expresión cambió completamente. Ya no sonreía. Su cara se puso muy seria y sus ojos blancos parecían brillar con una luz fría. Tu tío no sabe de lo que habla, dijo con voz muy dura. Él nunca ha amado a nadie de verdad. Pero tú me vas a ayudar, ¿verdad, Roberto? Porque si no lo haces, nunca podrás salir de aquí. Cuando dijo esto, miré hacia la salida del cementerio y me di cuenta de algo terrible. La puerta de hierro que habíamos dejado abierta cuando entramos ahora estaba cerrada. Y no era solo eso. Alrededor de todo el cementerio había aparecido una especie de niebla gris muy espesa. No podíamos ver nada más allá de las tumbas. Era como si el cementerio se hubiera separado del resto del mundo. ¿Qué hiciste?, le pregunté a Elena, tratando de controlar el pánico que sentía. No hice nada malo, me respondió con esa sonrisa horrible otra vez. Solo me aseguré de que no te fueras antes de ayudarme. El cementerio va a permanecer cerrado hasta que encuentres a Miguel. Pueden ser horas, días, semanas, el tiempo que sea necesario. Mi tío se puso de pie muy despacio y trató de caminar hacia la puerta, pero cuando llegó al borde de la niebla, rebotó como si hubiera chocado contra una pared invisible. Es inútil, le dijo Elena. Nadie puede salir hasta que cumplan mi petición. Ahora, Roberto, empecemos a buscar. Estoy segura de que Miguel está enterrado en algún lugar de este cementerio. Solo tienes que leer todos los nombres en las lápidas hasta que lo encontremos. Elena empezó a flotar hacia la sección más antigua del cementerio y me hizo una seña para que la siguiera. No tenía otra opción. Mi tío caminó a mi lado, susurrándome consejos que no podía entender bien porque estaba demasiado asustado para concentrarme. Empezamos a revisar tumba por tumba. Elena se quedaba flotando a mi lado mientras yo leía los nombres en voz alta. Algunas lápidas eran muy difíciles de leer porque las letras estaban borrosas o cubiertas de musgo. Otras estaban rotas y solo se podían leer pedazos del nombre. Después de revisar como 50 tumbas, empecé a sentirme muy cansado. También tenía mucha sed, pero Elena no me dejaba parar ni por un segundo. Sigue buscando, me decía cada vez que trataba de descansar. Él tiene que estar aquí en algún lugar. Fue hasta que llegamos a una sección que estaba muy escondida entre los árboles que encontramos algo extraño. Había una tumba que no tenía lápida, solo una cruz de madera muy vieja que estaba medio caída. En la cruz había algo escrito con un cuchillo, pero las letras eran muy pequeñas y difíciles de leer. Me acerqué más y encendí la linterna de mi tío para poder ver mejor. Lo que leí me heló la sangre. Miguel Santos, 1925-1952. Aquí yace quien murió por no cumplir su promesa. Elena se acercó flotando, y cuando vio lo que había escrito en la cruz soltó un grito que me lastimó los oídos. No era un grito normal. Era como si todos los sonidos más horribles del mundo hubieran salido de su garganta al mismo tiempo. Después del grito, Elena se quedó muy quieta mirando la tumba de Miguel. Lo encontré, susurró. Por fin lo encontré. Pero cuando volteó a vernos, su cara ya no se veía triste, se veía furiosa. Sus ojos blancos ahora brillaban como dos lámparas y su sonrisa se había vuelto cruel. ¿Vieron lo que dice la cruz?, nos preguntó con voz muy peligrosa. Dice que murió por no cumplir su promesa. ¿Saben lo que eso significa? Mi tío y yo no nos atrevimos a responder. Significa que Miguel no vino a buscarme porque ya estaba muerto, siguió diciendo Elena. Pero eso no importa. Ahora que sé dónde está, podemos estar juntos para siempre. Elena puso sus manos sobre la tierra de la tumba de Miguel y empezó a cavar con las uñas. La tierra se movía sola, como si hubiera algo debajo que estuviera tratando de salir. Elena, por favor, le dije tratando de calmarla. Ya encontraste lo que buscabas, ahora puedes descansar en paz. Ella se rió con una risa que sonaba como cristales rotos. Descansar en paz, no, Roberto. Ahora es cuando empieza lo verdaderamente interesante. Miguel y yo vamos a estar juntos y ustedes nos van a acompañar para siempre. La tierra siguió moviéndose sola mientras Elena cantaba esa canción triste que habíamos escuchado antes. Pero ahora las palabras sonaban diferentes, más amenazantes. De repente, escuchamos un ruido que venía de debajo de la tierra. Era como si alguien estuviera arañando desde adentro, tratando de salir. Mi tío me agarró del brazo con tanta fuerza que pensé que me iba a quebrar el hueso. Roberto, me susurró con voz desesperada. Tenemos que correr ahora mismo.
Pero cuando tratamos de alejarnos, Elena volteó hacia nosotros y nos miró con esos ojos terribles. «No se muevan de ahí», nos dijo con una voz que ya no sonaba humana. «Si se van antes de que Miguel salga, los voy a perseguir hasta el fin del mundo». La tierra sobre la tumba de Miguel empezó a agrietarse como si hubiera un terremoto muy pequeño. Las grietas se hicieron más grandes y de ellas empezó a salir un olor muy feo, como a comida podrida. Elena se veía cada vez más emocionada mientras esperaba. Sus ojos blancos brillaban con una luz que me lastimaba la vista. «Ya viene», susurró. «Ya viene mi Miguel querido». De repente una mano muy pálida salió de la tierra, después otra mano, y finalmente la cabeza. Lo que salió de esa tumba no era Miguel Santos, no era ninguna persona. Era algo que había sido persona hace mucho tiempo, pero que ahora era otra cosa completamente diferente. Su cara estaba completamente descompuesta, con pedazos de piel colgando como trapos viejos. Sus ojos eran dos huecos negros y vacíos. Su ropa estaba hecha pedazos y cubierta de tierra y gusanos. Pero Elena lo miraba como si fuera la cosa más hermosa del mundo. «Miguel, mi amor», le dijo con voz muy dulce. «Por fin estamos juntos otra vez». La cosa que había sido Miguel Santos se puso de pie muy despacio. Cuando estuvo completamente fuera de la tumba, caminó hacia Elena con movimientos muy raros, como si fuera un títere manejado por hilos invisibles. Elena corrió hacia él y lo abrazó con mucha fuerza. «Ahora ya nunca nos vamos a separar», le dijo mientras lo besaba en lo que quedaba de su cara. Pero Miguel no le respondió con cariño. En lugar de eso, puso sus manos alrededor del cuello de Elena y empezó a apretarlo. Elena trató de gritar, pero no podía porque él la estaba ahorcando. Sus ojos blancos se pusieron más grandes y brillantes mientras trataba de zafarse. «Miguel, ¿qué estás haciendo?», logró susurrar. «Soy yo, Elena, tu prometida». Pero la cosa que había sido Miguel no paró. Siguió apretando hasta que Elena dejó de moverse. Cuando terminó, la soltó y el cuerpo de Elena cayó al suelo como un muñeco roto. Por un momento pensé que todo había terminado, que Elena había desaparecido para siempre. Pero me equivoqué. Elena se levantó otra vez, pero ahora se veía diferente. Su vestido blanco se había vuelto gris y sucio. Su piel pálida ahora tenía manchas oscuras como moretones viejos. Y sus ojos blancos ahora estaban rodeados de círculos negros. «Ahora entiendo», le dijo a Miguel con una sonrisa muy fea. «Tú también tienes hambre». Miguel asintió con la cabeza y los dos voltearon a vernos. «Es hora de cenar», dijo Elena. Mi tío y yo empezamos a correr hacia la salida del cementerio, pero la niebla seguía ahí. No importaba hacia dónde corriéramos. Siempre terminábamos en el mismo lugar. Elena y Miguel nos seguían muy despacio, como si supieran que no teníamos a dónde ir. «No pueden escapar», gritaba Elena. «Este cementerio ahora es nuestro hogar y ustedes van a quedarse aquí con nosotros». Corrimos entre las tumbas durante lo que pareció horas. Mi tío se tropezó varias veces y yo tuve que ayudarlo a levantarse. Cada vez estaba más cansado y respiraba con mucha dificultad. «Roberto», me dijo cuando paramos a descansar detrás de una tumba grande, «yo ya no puedo más. Déjame aquí y sigue corriendo». «No», le respondí, «no te voy a abandonar». Pero mientras hablábamos, Elena y Miguel aparecieron detrás de nosotros. «¿Ya se cansaron de correr?», preguntó Elena. «Qué bueno, porque nosotros también nos cansamos de perseguirlos». Miguel se acercó a mi tío y lo levantó del suelo como si no pesara nada. Mi tío gritó y trató de zafarse, pero Miguel era mucho más fuerte. «Roberto», me gritó mi tío, «corre, sal de aquí y nunca regreses». Pero yo no podía moverme. Estaba paralizado de terror viendo cómo Miguel llevaba a mi tío hacia su tumba abierta. Elena se me acercó y puso su mano fría en mi mejilla. «No te preocupes», me dijo con voz muy suave. «No va a doler mucho. Y después vamos a ser una familia muy feliz. Tú vas a ser el hermano que nunca tuve, y tu tío va a ser nuestro padre. Vamos a estar juntos para siempre, jugando entre las tumbas, cantando canciones tristes, esperando a que lleguen más visitantes». Eso fue hace 3 años. Desde entonces, mi tío y yo vivimos en el cementerio de San Miguel. Durante el día dormimos bajo la tierra, en tumbas que Elena preparó especialmente para nosotros. Durante la noche salimos a caminar entre las lápidas esperando a que llegue alguien nuevo. Elena y Miguel se ven muy felices ahora. Pasan los días contándose historias de cuando estaban vivos y planeando lo que van a hacer con los próximos visitantes. A veces vienen familias a visitar a sus difuntos. A veces vienen jóvenes que quieren asustarse un poco explorando el cementerio. A veces vienen personas como yo,
que no creen en fantasmas. Elena siempre encuentra la manera de convencerlos para que se queden. Unas veces usa la historia de amor triste, otras veces finge necesitar ayuda, y cuando nada más funciona, usa la niebla para que no puedan escapar. Mi tío ya no habla mucho. La mayor parte del tiempo se queda sentado en su tumba, mirando hacia la nada. A veces lo escucho llorar muy bajito, pero cuando trato de consolarlo, él me mira como si no me reconociera. Yo todavía recuerdo mi vida de antes. Recuerdo mi trabajo, mi casa, mi novia. Pero cada día esos recuerdos se vuelven más borrosos, como fotografías viejas que se van decolorando. Elena dice que es normal, que pronto voy a olvidar todo y voy a ser completamente feliz aquí. Dice que la memoria de la vida anterior solo trae dolor y que es mejor dejarla ir. A veces trato de recordar el nombre de mi novia, pero ya no puedo. A veces trato de recordar cómo era mi casa, pero solo veo imágenes muy confusas. Lo único que recuerdo con claridad es esa primera noche en el cementerio. El miedo que sentí cuando vi a Elena por primera vez, la desesperación cuando me di cuenta de que no podíamos escapar, y la certeza de que nunca iba a salir de ahí. Ahora cuando veo a los visitantes nuevos, siento un poco de pena por ellos. Sé exactamente lo que van a pasar. Sé que van a tratar de correr, que van a buscar una salida que no existe. Sé que van a rogarle a Elena que los deje ir, y sé que al final van a terminar como nosotros, viviendo para siempre en este lugar frío y silencioso, esperando la llegada de nuevas víctimas. Porque esa es la verdad sobre el cementerio de San Miguel. Una vez que entras de noche, nunca sales. Elena y Miguel se aseguran de eso, y nosotros, los que ya estamos aquí, los ayudamos. No porque queramos, sino porque ya no tenemos otra opción. Esta noche van a venir dos jóvenes que quieren hacer un video para internet. Elena ya los está esperando. Dice que van a ser una muy buena adición a nuestra familia, y yo voy a estar ahí, viendo cómo todo vuelve a empezar, viendo cómo Elena usa su sonrisa terrible para atraerlos, viendo cómo la niebla cierra todas las salidas, viendo cómo dos personas más pierden para siempre su oportunidad de ser libres. Porque así es como funciona este lugar. Así ha funcionado durante 70 años, y así va a seguir funcionando hasta el fin de los tiempos. Sin esperanza, sin escape, sin final. Antes de contarles esta historia, debo decir que yo mismo viví esta experiencia hace ya varios años. Durante mucho tiempo no quise hablar de lo que pasó, pero creo que es importante que la gente sepa que hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Mi nombre es Carlos Alberto Mendoza Herrera, soy de Guadalajara, Jalisco, y lo que les voy a contar pasó cuando tenía 28 años. Todo comenzó en el verano del 2018, cuando mi hermana menor, Patricia, empezó a enfermarse de una manera muy extraña. Los doctores no sabían qué tenía. Se la pasaba con fiebre muy alta, pero solo por las noches. Durante el día parecía estar bien, pero cuando caía el sol, comenzaba a temblar y a decir cosas sin sentido. Hablaba de sombras que la seguían y de voces que le susurraban cosas horribles al oído. Mi mamá, que siempre ha sido muy creyente, insistía en que lleváramos a Patricia con un curandero que conocía en un rancho cerca de Tequila. Al principio yo no quería, porque soy una persona que cree más en la medicina moderna, pero después de 3 semanas viendo a mi hermana empeorar cada día, decidí acompañarlas. El curandero se llamaba Don Esteban Morales y vivía en un rancho muy apartado, como a 2 horas de la ciudad, por un camino de terracería lleno de hoyos. La casa estaba rodeada de árboles, muy viejos y altos que casi no dejaban pasar la luz del sol. Aunque fuera mediodía, había muchos animales sueltos, gallinas, cochinos, cabras, pero todos se veían nerviosos, como si algo los asustara. Don Esteban era un hombre de unos 60 años, muy flaco, con el cabello completamente blanco y unos ojos verdes, muy claros que te daban escalofríos cuando te miraba. Tenía las manos llenas de cicatrices extrañas, como si se hubiera quemado muchas veces. Vestía siempre de blanco y cargaba un morral de cuero muy viejo lleno de hierbas y cosas raras. Cuando llegamos, don Esteban nos recibió en el patio de su casa. Ni siquiera habíamos explicado por qué veníamos cuando él miró a Patricia y dijo: «Esta niña tiene algo muy malo pegado, algo que no es de este mundo». Mi hermana se puso pálida y comenzó a temblar, aunque hacía mucho calor. El curandero nos pidió que esperáramos hasta que oscureciera, porque según él,
Era cuando las cosas se mostraban tal como eran. Nos dio de comer unos frijoles con tortillas y agua fresca, pero yo casi no pude probar bocado porque tenía un mal presentimiento muy fuerte. Mientras esperábamos, don Esteban nos platicó que él había aprendido a curar de su abuelo, quien a su vez había aprendido de los antiguos habitantes de esas tierras. Me dijo que el rancho había sido construido sobre un lugar sagrado muy viejo, donde antes hacían ceremonias y rituales que ya nadie recordaba. Por eso, según él, era un lugar donde se podía ver y hablar con cosas que otros no podían. Cuando empezó a anochecer, Patricia comenzó con los mismos síntomas de siempre. La fiebre le subió muy rápido y empezó a decir cosas extrañas. Pero esta vez era diferente. En lugar de hablar español, comenzó a hablar en una lengua que ninguno de nosotros conocía. Don Esteban se puso muy serio y nos dijo que era una lengua muy antigua, de gente que había vivido en esas tierras hace cientos de años. El curandero encendió unas velas muy grandes alrededor de Patricia y comenzó a quemar unas hierbas que olían muy fuerte, como a tierra húmeda y flores marchitas. El humo llenó todo el patio y yo comencé a sentir como si estuviera flotando. Mi mamá se agarraba fuerte de mi brazo porque también se sentía rara. Don Esteban comenzó a hablar en voz muy baja, casi susurrando, mientras movía las manos sobre el cuerpo de mi hermana sin tocarla. De repente, Patricia se levantó de la silla donde estaba sentada, pero con los ojos cerrados. Caminaba como si fuera sonámbula, pero hablaba con una voz que no era la suya. Era una voz más grave, más vieja, como si fuera una persona mayor la que estuviera hablando. «¿Quién eres tú para quitarme lo que es mío?», decía esa voz extraña que salía de la boca de Patricia. Don Esteban no se veía asustado, pero yo me di cuenta de que había comenzado a sudar mucho, aunque la noche estaba fresca. «Esta niña no te pertenece», le respondió el curandero. «Regresa a donde debes estar y deja en paz a los vivos». Patricia, o lo que fuera que estaba dentro de ella, se rió de una manera que me puso la piel de gallina. Era una risa muy fea, como si fuera de alguien muy malo. Yo estaba aquí primero. Esta tierra me conoce desde hace mucho tiempo. La niña va a quedarse conmigo. Mi mamá comenzó a llorar y yo sentí que las piernas me temblaban. Quería salir corriendo de ahí, pero no podía mover los pies. Era como si algo me tuviera agarrado al suelo. Don Esteban sacó de su morral una botella con agua y comenzó a rociarla alrededor de Patricia, mientras decía unas palabras que no entendía. Cuando las gotas de agua la tocaron, mi hermana gritó de una manera horrible, como si la estuvieran lastimando, pero el curandero siguió echándole agua. El aire se puso muy pesado, como antes de que llegue una tormenta muy fuerte. Los animales del rancho comenzaron a hacer mucho ruido. Las gallinas cacareaban como locas, los cochinos gruñían y las cabras balaban sin parar. Don Esteban me gritó que no me moviera de donde estaba, sin importar lo que viera. De repente, sentí como si algo me estuviera observando desde los árboles. Volteé y vi unas sombras muy extrañas moviéndose entre las ramas, pero no había viento. Las sombras parecían tener forma de personas, pero alargadas y torcidas, como si fueran reflejos en agua sucia. Patricia siguió gritando y la voz que salía de ella cada vez sonaba más enojada. «No puedes sacarme. Esta niña ya es mía. Llevo semanas preparándola para que sea mi casa nueva». Don Esteban no dejaba de echarle agua bendita y de murmurar sus oraciones, pero yo veía que estaba muy cansado. El sudor le corría por toda la cara y las manos le temblaban. Mi mamá trataba de acercarse a Patricia, pero el curandero le gritó que se mantuviera lejos. «Si la toca ahorita, esa cosa puede pasar a usted también», le dijo. Mi mamá se quedó donde estaba, pero no dejaba de llorar y de rezar el rosario que siempre cargaba en la bolsa. Lo que pasó después todavía me da pesadillas. Patricia dejó de gritar de repente y se quedó muy quieta, con los ojos todavía cerrados, pero entonces comenzó a caminar hacia mí con pasos muy lentos. Cuando se acercó, abrió los ojos y no eran los ojos de mi hermana. Eran completamente negros, sin nada blanco, como dos hoyos oscuros en su cara. «Carlos», me dijo con esa voz que no era la suya, «ven conmigo. Aquí abajo está muy fresco y no hay dolor». Extendió la mano hacia mí y por un momento sentí ganas de tomarla. Era como si algo me jalara hacia ella, como cuando uno se está ahogando y se deja llevar por la corriente. Don Esteban se dio cuenta de lo que estaba pasando y se puso entre Patricia y yo. Sacó un crucifijo muy viejo de su morral y lo puso frente a la cara de mi hermana. Ella se echó hacia atrás como si el crucifijo la hubiera quemado,
y gritó tan fuerte que me dolieron los oídos. «Tú no tienes poder sobre mí, viejo. Esta tierra me conoce desde antes de que tú nacieras». La voz sonaba cada vez más desesperada, como si supiera que don Esteban la estaba venciendo poco a poco. El curandero comenzó a hablar más fuerte, en esa lengua extraña que no entendíamos. Sacó un puño de tierra de una bolsita de cuero y la echó en un círculo alrededor de Patricia. Cuando la tierra la tocó, mi hermana comenzó a temblar muy fuerte, como si tuviera mucho frío. Entonces vi algo que nunca voy a poder olvidar. Una sombra muy negra comenzó a salir del cuerpo de Patricia, como humo espeso que se movía solo. La sombra tenía una forma parecida a una persona, pero muy delgada y alta, con unos brazos muy largos que llegaban hasta el suelo. No tenía cara, solo un hoyo donde debería estar la boca. La sombra trató de agarrar a Patricia con esos brazos horribles, pero don Esteban siguió echándole agua bendita, y la sombra no podía tocarla. Se retorcía y hacía unos sonidos muy feos, como cuando rasgas una tela o cuando pisas vidrios rotos. «Regresa a la tierra donde perteneces», gritó don Esteban. «Esta niña tiene su propia vida que vivir». Sacó más hierbas de su morral y las quemó. El humo que salía era blanco y olía a flores frescas, muy diferente al humo anterior. La sombra comenzó a hacerse más pequeña, como si el humo blanco la estuviera desbaratando. Hacía unos ruidos como de animal herido, pero poco a poco se fue haciendo más débil. Don Esteban siguió quemando hierbas y echando agua hasta que la sombra se volvió como niebla y se perdió entre los árboles. Patricia se desplomó en el suelo, pero ahora respiraba normal y su piel ya no estaba tan caliente. Don Esteban se acercó a ella y le tocó la frente. «Ya se fue», dijo, «pero va a estar muy cansada por varios días». Esa cosa le chupó mucha energía. Mi mamá corrió hacia Patricia y la abrazó mientras lloraba de alivio. Mi hermana abrió los ojos y esta vez sí eran sus ojos normales, cafés y brillantes como siempre. «¿Qué pasó?», preguntó con su propia voz. «Me duele todo el cuerpo como si hubiera corrido muchísimo». Don Esteban nos ayudó a cargar a Patricia hasta la casa. Nos dijo que se tenía que quedar ahí esa noche para asegurarse de que la cosa no regresara. A veces se van, pero luego vuelven cuando uno baja la guardia, nos explicó. Esa noche casi no dormí. Me quedé despierto escuchando todos los ruidos del rancho, esperando que algo malo fuera a pasar, pero todo se quedó tranquilo. Los animales ya no estaban nerviosos, y hasta se escuchaban los grillos cantando normal. En la madrugada, don Esteban me despertó y me pidió que lo acompañara afuera. Me dijo que tenía que enseñarme algo muy importante antes de que nos fuéramos. Caminamos hasta una parte del rancho que no habíamos visto antes, como a 100 metros de la casa. Ahí había unas piedras muy viejas y grandes puestas en círculo. Estaban cubiertas de musgo y tenían unos dibujos muy extraños grabados que parecían hechos a mano hace muchísimo tiempo. «Mira bien este lugar», me dijo don Esteban, «porque aquí es donde viven esas cosas cuando no están molestando a la gente». Con la luz de una linterna, me mostró que en el centro del círculo de piedras había como un hoyo en la tierra, pero no se veía el fondo, era completamente negro, como si fuera muy profundo. Mis abuelos me contaron que este hoyo lleva hasta muy abajo, donde viven los espíritus que no pudieron irse cuando se les llegó su tiempo, me explicó. Algunas veces salen de ahí para buscar cuerpos donde vivir otra vez. Por eso construí mi casa cerca, para cuidar que no se salgan mucho. Don Esteban me dijo que la cosa que había estado molestando a Patricia llevaba mucho tiempo buscando a alguien, joven y sano, para poder regresar al mundo de los vivos. Tu hermana es muy sensible a estas cosas. Por eso pudo escucharla y por eso la cosa pudo meterse en ella poco a poco. Me explicó que durante las últimas semanas, mientras Patricia se enfermaba, esa cosa había estado preparando su cuerpo para poder vivir ahí para siempre. Si hubieran esperado más días ya no habría podido sacarla. Se habría quedado con el cuerpo de tu hermana y ella se habría ido para siempre. Eso me puso la piel de gallina. Pensar que casi perdemos a Patricia para siempre me hizo sentir muy mal. Don Esteban se dio cuenta de cómo me sentía y me puso la mano en el hombro. «Ya pasó», me dijo. «Pero tienes que saber una cosa muy importante. Tu hermana siempre va a ser sensible a estas cosas. Si vuelve a lugares como este, o si anda en sitios donde pasaron cosas feas, va a poder sentir cosas que otros no sienten». Me dio una bolsita pequeña con hierbas y me dijo que Patricia tenía que tomarlas como té una vez por semana durante un año completo. Esto va a hacer que su energía se mantenga fuerte,
y va a protegerla de que otras cosas traten de meterse con ella. Cuando regresamos a la casa, mi mamá ya estaba despierta cuidando a Patricia. Mi hermana se veía mucho mejor, aunque todavía estaba muy pálida y débil. Don Esteban le revisó los ojos y el pulso, y dijo que ya estaba fuera de peligro. Antes de irnos, el curandero me llevó aparte y me dijo algo que nunca he olvidado. Carlos, tú también tienes un don especial. Anoche pudiste ver la sombra cuando salió de tu hermana. No todo el mundo puede ver esas cosas. Si algún día decides desarrollar ese don, ven a buscarme. Te puedo enseñar muchas cosas útiles. La verdad es que esas palabras me dieron miedo. Yo no quería ver más cosas como la sombra horrible que había visto salir de Patricia. Solo quería que mi familia estuviera bien y regresara a nuestra vida normal. Nos fuimos del rancho como a las 10 de la mañana. Durante todo el camino de regreso, Patricia durmió en el carro. Mi mamá iba rezando bajito y yo manejaba pensando en todo lo que habíamos vivido. Todavía no podía creer que todo hubiera sido real. Los siguientes días fueron muy raros. Patricia se recuperó poco a poco, pero a veces se quedaba viendo espacios vacíos como si hubiera algo ahí. Cuando le preguntábamos qué veía, decía que no era nada, pero yo sabía que sí veía cosas. Una noche, como una semana después de haber ido con don Esteban, Patricia entró a mi cuarto muy asustada. Carlos, me dijo, hay algo afuera de la casa. No es malo como la cosa del rancho, pero está ahí y quiere entrar. Fui con ella a la ventana de su cuarto, y aunque yo no podía ver nada raro, Patricia insistía en que había una figura parada bajo el farol de la calle. Es una señora mayor, me decía, y está llorando. Creo que está perdida y no sabe cómo irse a su casa. Le dije a Patricia que se metiera a la cama, y me quedé despierto toda la noche vigilando por la ventana. No vi nada, pero sí sentía como si alguien me estuviera observando desde afuera. Era una sensación muy incómoda, como cuando sabes que alguien te está viendo pero no puedes ver quién es. Al día siguiente le hablé por teléfono a don Esteban para contarle lo que había pasado. Me dijo que era normal, que después de lo que había vivido Patricia, iba a poder ver espíritus que andaban perdidos por un tiempo. No son peligrosos, me explicó, pero tu hermana los va a seguir viendo hasta que aprenda a cerrar esa puerta que se le abrió. Don Esteban me dijo que fuera a verlo otra vez, pero que esta vez fuera solo. Necesito enseñarte algunas cosas para que puedas ayudar a tu hermana cuando yo no esté cerca, me dijo. Y también necesito hablarte sobre el don que tienes. Es importante que sepas cómo controlarlo. Aunque me daba miedo, sabía que tenía que ir. No podía dejar que Patricia siguiera sufriendo. Y si don Esteban podía enseñarme a ayudarla, tenía que intentarlo. Le dije a mi mamá que tenía que hacer un viaje de trabajo, y una semana después regresé, solo al rancho. Esta vez el lugar se sentía diferente, más tranquilo pero también más extraño. Los animales no estaban nerviosos como la vez anterior, pero había algo en el aire que me ponía alerta. Don Esteban me recibió como si hubiera sabido que iba a regresar. Sabía que ibas a volver, me dijo sonriendo. Los que tienen el don siempre regresan aunque no quieran. Es como si algo los jalara de vuelta. Me invitó a pasar a su casa y por primera vez pude ver cómo era por dentro. La casa de don Esteban era muy diferente a como me la imaginaba. Las paredes estaban llenas de frascos con hierbas, raíces secas y líquidos de colores raros. Había muchas velas de diferentes tamaños y colores, y en cada esquina había crucifijos y imágenes de santos. Todo olía a copal y a hierbas medicinales. En una mesa grande tenía muchos libros muy viejos, algunos escritos a mano con tinta que ya se veía desteñida. Me dijo que eran recetas y conocimientos, que habían pasado de curandero en curandero durante muchas generaciones. Aquí está todo lo que necesitas saber para ayudar a tu hermana, me dijo mientras tocaba uno de los libros. Don Esteban me enseñó a hacer diferentes tés y mezclas de hierbas que iban a ayudar a Patricia a controlar lo que veía. También me enseñó unas oraciones especiales que podía decir cuando ella se sintiera muy asustada o cuando las cosas que veía fueran demasiado fuertes para ella. Tu hermana va a vivir toda su vida viendo cosas que otros no ven, me explicó. Pero con el tiempo va a aprender a controlar cuándo quiere verlas y cuándo no. Es como aprender a usar un músculo nuevo. Al principio duele y no sabes cómo usarlo, pero después se vuelve natural. Después me llevó otra vez al círculo de piedras, pero esta vez era de día y se veía menos espantoso. Me enseñó los dibujos que estaban grabados en las piedras y me explicó qué significaba cada uno.
Estos dibujos son como un mapa, me dijo. Te dicen qué tipo de espíritus viven aquí y cómo puedes hablar con ellos si es necesario. Lo más impresionante fue cuando don Esteban me puso las manos en la frente y me dijo que cerrara los ojos. Sentí como si una corriente eléctrica muy suave me recorriera todo el cuerpo, y de repente pude ver cosas que antes no veía. Vi luces de colores alrededor de los árboles y de las piedras. Vi figuras transparentes caminando por el rancho, como si fuera gente de hace mucho tiempo que todavía estaba ahí haciendo sus actividades diarias. No me daban miedo, solo me daba mucha curiosidad saber quiénes habían sido cuando estaban vivos. Eso es lo que ve tu hermana todo el tiempo, me dijo don Esteban. Pero ella no puede controlar cuándo verlo. Tú sí puedes, porque tu don es diferente al de ella. Me enseñó cómo cerrar los ojos del espíritu, como él le decía, para no ver esas cosas cuando no quisiera. Me quedé en el rancho 3 días aprendiendo todo lo que don Esteban podía enseñarme. Me dio muchas bolsitas con hierbas diferentes y me escribió en un cuaderno todas las instrucciones para hacer los tés y las limpias que Patricia iba a necesitar. El último día, antes de irme, don Esteban me llevó a una parte del rancho donde había una capillita muy pequeña y muy vieja. Adentro había una imagen de la Virgen de Guadalupe y muchas veladoras encendidas. Me pidió que me arrodillara frente a la imagen y que prometiera que siempre iba a usar mi don para ayudar a la gente, nunca para hacerle daño a nadie. Con este don viene una responsabilidad muy grande, me dijo mientras ponía sus manos en mis hombros. Vas a poder ayudar a mucha gente que esté pasando por lo mismo que pasó tu hermana, pero nunca olvides que hay cosas con las que no debes meterte. Si algo se siente demasiado peligroso, ven a buscarme o busca a otro curandero con más experiencia. Cuando regresé a Guadalajara, Patricia estaba mucho mejor. Seguía viendo cosas, pero ya no se asustaba tanto. Con los tés que don Esteban me había enseñado a hacer, poco a poco fue aprendiendo a controlar su don. Ahora, 7 años después, ella puede decidir cuándo quiere ver a los espíritus y cuándo no. Yo también seguí desarrollando mi don, pero de manera muy cuidadosa. He ayudado a algunas familias que han tenido problemas parecidos al nuestro, siempre siguiendo las enseñanzas de don Esteban. Nunca he tratado de hacer nada demasiado peligroso, y siempre tengo mucho cuidado. Don Esteban murió hace 2 años, pero antes de morir me dijo que su trabajo ya estaba completo. Ahora tú y Patricia pueden cuidar a otras personas que necesiten ayuda. Me dijo la última vez que lo vi. Así es como funciona esto. Cada generación cuida a la siguiente. Patricia ahora trabaja ayudando a niños que tienen experiencias como la que ella tuvo. Ha aprendido a usar su don para bien, y muchas familias han encontrado paz gracias a ella. Yo sigo con mi trabajo normal, pero cuando alguien necesita ayuda con cosas que no se pueden explicar, trato de ayudarlos. El rancho donde vivía don Esteban ahora está abandonado. Sus sobrinos lo vendieron después de que él murió, pero nadie se ha atrevido a vivir ahí. Dicen que por las noches se siguen viendo luces en las ventanas y que se escuchan voces, aunque no haya nadie. A veces Patricia y yo vamos a visitar el lugar para asegurarnos de que todo esté tranquilo. El círculo de piedras sigue ahí, y el hoyo en el centro también, pero ahora ya no me da miedo. Entiendo que es parte de algo más grande que nosotros, algo que ha existido desde hace mucho tiempo, y que va a seguir existiendo mucho después de que nos vayamos. Lo que más me ha enseñado toda esta experiencia es que hay muchas cosas en este mundo que no podemos explicar con la ciencia o con lo que aprendemos en la escuela, pero eso no significa que no sean reales. A veces hay que abrir la mente y aceptar que existen cosas que están más allá de lo que podemos tocar o ver normalmente. Si algún día ustedes o alguien de su familia pasa por algo parecido, no tengan miedo de buscar ayuda. Hay personas como don Esteban en muchos lugares, gente que sabe cómo manejar estas situaciones. Lo importante es no quedarse callado y no tratar de resolver todo solo. Y sobre todo recuerden que la mayoría de estas cosas no son malvadas, son solo espíritus perdidos o confundidos que necesitan ayuda para encontrar su camino. Con respeto, conocimiento y mucha fe, casi siempre se puede encontrar una solución. Esta es mi historia, tal como la viví. Sé que puede sonar difícil de creer, pero les aseguro que cada palabra es verdad. Espero que nunca tengan que pasar por algo así. Pero si les toca, ya saben que sí se puede salir adelante.